¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo tema muy precioso que vamos a compartir con ustedes. Somos los hermanos Carlos y Marisol Espinosa. Quiero agradecerles a todos los que se han suscrito, agradecerles a todos los que le han dado like y han compartido. Mi intención no es convertirme en un youtuber, ni lucrarme de la palabra de Dios, jamás lo he hecho. Ya tenemos casi 3 décadas con Marisol de estar en encuentros conyugales y yo no me dedico a tiempo completo a la predicación. En estos tiempos ha nacido la necesidad de grabar estos mensajes. A lo largo de estos 29 años de estar con Marisol en encuentros conyugales y de dar prédicas, charlas, conferencias en diferentes comunidades de renovación carismática, de encuentros conyugales, de diferentes parroquias, pues entonces tengo por ahí una buena cantidad de temas que me gustaría compartir con ustedes y eso es lo que precisamente he comenzado a hacer. Creo que abrir el canal ha sido la mejor decisión porque es la manera, uno de los medios para poder llegar a ustedes con esos mensajes. Entonces, pues veremos cuántos más podemos grabar, ¿verdad? Cuando comencemos nuevamente a salir, se me hará un poco más difícil porque tengo que incursionar nuevamente en mis labores, ya que pues me dedico a bienes raíces y entonces pues tengo que hacer el tiempo para mis labores. Pero siempre voy a estar grabando por lo menos un mensaje semanal. Tengo mucho que compartir con ustedes, muchísimo, muchísimo. Pues bien, el tema de este día es perseverando en tiempos difíciles, perseverando en tiempos difíciles. Y es que realmente no solamente aquí en El Salvador, en muchos países tengo familia y amistades en diferentes lugares y están en la misma situación. Obviamente que hay un temor, hay un miedo por este nuevo virus que nos está atacando y está llevándose a mucha gente que se está adelantando, está falleciendo. Hay que orar por ellos. De hecho, el próximo tema después de este será algo relacionado cómo curar el virus, pero no con té, no con una inyección o con una medicina, sino cómo curarlo con el poder de Dios. Pronto les anunciaré cuándo va ese tema. Ahora voy a compartir con ustedes, como ya les dije, perseverando en tiempos difíciles. Y quiero que nos apoyemos con la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 42. Versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. Esto, la primera comunidad cristiana lo hacía, dice, si usted sigue leyendo, asiduamente, constantemente. Es decir, ellos habían comenzado ya a reunirse, pero obviamente que lo hacían con mucho temor, como en estos tiempos, En aquellos tiempos, nuestros hermanos, los primeros cristianos en las primeras comunidades, lo hacían y muchas veces se reunían a puerta cerrada por temor a que los llevaran presos, a que los mataran. Entonces había un miedo tremendo a la muerte. Somos los humanos así, tenemos miedo a la muerte. Y en estos momentos, hasta los más fuertes, los más machos, siempre han dicho: yo no tengo miedo a morir. Pero ahora que se presenta este virus, muchos de verdad están con temor. Y es que somos así. Somos humanos y es normal que tengamos miedo. Ahora, no estamos huyendo de los mismos hermanos judíos que querían matar o encarcelar a nuestros primeros hermanos cristianos, ¿sí? En la fe. Ahora estamos encerrados por temor al coronavirus. Ahora estamos con miedo por temor a contagiarnos de este virus. Entonces, mis queridos hermanos, es un momento para que nosotros nos empoderemos, para que nosotros nos llenemos de fe, para que nosotros digamos: yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios voy caminando hacia adelante y Dios va conmigo. Y Dios va conmigo. Pero es lógico que tengamos que tener miedo. Yo quisiera que veamos, por favor, mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 19-20.
San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19, 20. Y vamos a leer posteriormente el 26. Dice la palabra de Dios: la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí de pie en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Palabra de Dios. Dice que estaban por miedo a los judíos a puerta cerrada. 8 días después, el Señor se hace presente a ellos nuevamente y otra vez los encuentra por miedo con sus puertas cerradas. Miremos lo que dice el versículo 26. 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro, ¿sí? Y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas y se puso de pie en medio de ellos. Palabra de Dios. ¿Qué encontramos? Encontramos que ellos se estaban reuniendo, pero lo hacían a puertas cerradas, como ahora nos sucede a nosotros. Tenemos las puertas cerradas. Tenemos nuestras puertas cerradas, pero nuestras puertas físicas, porque la puerta del corazón tiene que estar abierta. Mire, no podemos nosotros enfriarnos. Yo escuchaba a una hermana que me decía: hermano Carlos, ¿cómo hago? Mi fe se está perdiendo. Yo necesito reunirme, necesito ir a misa, necesito ir a mis asambleas. No lo estoy haciendo. Siento que me estoy enfriando. Momento, no nos podemos enfriar. Es el momento de contagiarnos de la palabra de Dios. Es el momento de decir: Señor, tú eres mi pastor y nada me pasará. Es el momento de decir: voy a comenzar a perseverar. Y precisamente por eso es que estoy compartiendo este tema con usted, para que en medio de estos momentos usted persevere. No es fácil perseverar cuando las cosas nos están saliendo mal. No es fácil perseverar cuando hay un temor. El apóstol Pedro también tuvo temor de morir y por eso él lo negó 3 veces al maestro. Pero cuando el apóstol Pedro recibió el Espíritu Santo, cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando se da el Pentecostés, el apóstol Pedro y los demás discípulos, también ellos se llenan del poder del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pedro se llena de fe, se llena de confianza en el Señor, ¿sí? Se apodera de ese Espíritu y dice: es mío, ven Señor que te necesito. Y entonces habla con valor aquel hombre miedoso, aquel hombre tímido, aquel hombre que se acobardó y lo negó por miedo a morir, por miedo a morir. Miren lo que dice la palabra de Dios luego que se derrama el Espíritu Santo. Hechos, siempre, en el capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro se presentó con los 11, levantó su voz y habló en esta forma: hombres de Judea y todos ustedes que están de paso en Jerusalén, entiendan qué es lo que pasa y pongan atención a mis palabras. No estamos borrachos como ustedes dicen, pues apenas son las 9 de la mañana. Palabra de Dios. ¿Sí? Estaban ahí pasando gente de diferentes lugares en Jerusalén. Era un domingo y la gente había ido de compras y estaba ahí pasando a diferentes lugares. El Espíritu Santo cae. Todos entendían el idioma de los demás y dicen: bueno, todos estos están borrachos. Y por eso es que Pedro dice: momento, no estamos borrachos, entiéndanlo. Apenas son las 9 de la mañana. Sigan leyendo ustedes el capítulo 2 y se darán cuenta, mis queridos hermanos, en el versículo 40, ¿sí? Al final 41, la palabra de Dios dice que ese día se convirtieron más de 3,000 personas
y fueron bautizados. ¡Qué tremendo! ¡Qué poder había llegado al apóstol Pedro! ¡Qué poder nosotros podemos tener si levantamos nuestras manos y le decimos: Padre, derrama sobre mí tu poder! Padre, derrama sobre mí el Espíritu Santo. Lo necesito. Dígale: ven, Espíritu Santo. Doble rodillas. Hable con el Señor. Y usted se va a llenar de fuerza. Y cuando nos toque salir, usted saldrá con las prevenciones correctas, con su mascarilla, con su alcohol gel, con lo que las autoridades nos digan, guardando la distancia. Pero eso está bien, muy correcto, y hágalo. Pero debe de ir con nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que nada ni nadie en el nombre de Jesús nos pueda hacer daño, mis queridos hermanos. ¿Sí? Nadie ni nada, ningún espíritu, ¿sí?, nos pueda hacer daño. En el tema que vamos a compartir próximamente, hablaremos de lo que Dios es capaz. Yo soy loco fe, ¿sí? Y yo he agarrado para mí esa frase, ese hashtag: Dios es capaz. Lo he hecho mío, porque sé de lo que Dios es capaz. Habrá tiempo para compartir con ustedes todos los prodigios y todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Son grandes, son poderosos. Milagros, mis queridos hermanos, que solamente Dios los puede hacer. Y por eso es que yo soy loco fe. Y me gusta que los demás se contagien de esa fe loca. Loca para algunos, ¿sí? Pero para los que somos hijos de Dios, para los que creemos en Dios, mis queridos hermanos, ese es poder que viene de lo alto. Es poder de Dios. Amén. Yo quiero que usted en su casa diga amén, contágiese de la palabra de Dios, haga suya la palabra que ahora estamos compartiendo, porque el Señor es el único que en estos momentos difíciles, mis queridos hermanos, nos puede sacar adelante. No tenemos que perder nuestra fe, pero para no perder la fe, tenemos que creer, mis queridos hermanos, que la fe viene del oír y del oír palabra de Dios, como lo dice el apóstol San Pablo en Romanos 10:17. ¿Sí? La fe viene del oír y del oír palabra de Dios. La fe no viene, mis queridos hermanos, de estar prendidos en la televisión viendo las noticias, que cuántos más se contagiaron, que cuántos enfermos hay, que el país ya no tiene espacios en los hospitales. No, mi querido hermano, contágiese de la fe, no se contagie de esas noticias negativas, que lo que hacen es enfermarlo más, debilitarle sus defensas. Porque usted está pendiente y qué miedo y qué va a suceder. Sí, es algo muy difícil, pero contágiese de la fe, contágiese del poder de Cristo. La fe no viene de estar prendidos en las noticias. La fe viene del oír palabra de Dios. Y hoy es el momento de poder hacerlo, de escuchar la palabra de Dios. Es que tenemos que seguir rehabilitándonos. Romanos 3:23-24 dice, mis queridos hermanos, yo quiero que por favor nos contagiemos de eso en el nombre del Señor. Busque si tiene la palabra de Dios. Romanos 3:23-24 dice, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios y son rehabilitados mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, importantísimo. Necesitamos rehabilitarnos. ¿Quiénes se rehabilitan? Los sanos, no, los enfermos. Cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien, por ejemplo, le han hecho una operación, le van a decir, necesitamos que se rehabilite. Usted va a venir a las terapias y él se va a comenzar con esas terapias para rehabilitarse. Nosotros hemos sido enfermos. Dios sabe de dónde nos ha sacado. Dios sabe cuál ha sido nuestra vida de pasado. Y Dios sabe, mis queridos hermanos, que necesitamos rehabilitarnos. ¿Y cómo nos rehabilitamos? Mediante la palabra de Dios, escuchando sus mensajes, leyendo, pero sobre todo perseverando. Hermano Carlos, pero ¿cómo puedo hacerlo si no podemos salir? Las autoridades no nos permiten, los templos están cerrados. Yo voy a compartir con ustedes en este momento 4 medios. Pudiera haber más. Quiero compartir 4 medios de perseverancia para que usted pueda hacerlo, mi querido hermano. ¿Sí? 4 medios para que usted pueda perseverar. ¿Sí? Número 1, lo puede hacer
a través de las redes sociales, ¿sí? Lo puede hacer con reuniones en línea, ¿sí? Asambleas en línea. Número 2, escuchando el evangelio del día y reflexionándolo en pareja o en familia. No importa si solo hay 2 o 3. La palabra de Dios nos dice que cuando 2 o más en su nombre se reúnen, ahí está Él. Y Dios no es hombre para mentir. Créanlo, ahí está Él. Número 3, viendo o escuchando la Santa Misa. Todos los días la transmiten, ¿sí? Todos los días. Viendo o escuchando la Santa Misa. Número 4, viendo este tipo de mensajes. Muchas veces perdemos el tiempo viendo otros mensajes que no nos edifican. Yo los invito para que ustedes compartan este mensaje. Es que al compartir este mensaje, a lo mejor va a llegar a uno de sus amigos, compañeros de trabajo o amistades, algunos que se encuentran lejos del país, o a la misma familia, que a lo mejor le va a llenar porque está necesitando, quizás está con temor, quizás su fe se está debilitando porque no está perseverando. Pero puede hacerlo, tenemos medios para poder perseverar, mis queridos hermanos, podemos hacerlo. ¿Sí? Muy pronto vamos a volver a visitar nuestros templos, muy pronto nos volveremos a reunir, mis queridos hermanos. Pero todo este tiempo, quizá ahora nosotros extrañamos reunirnos, pero quizá todo este tiempo nosotros lo hemos desperdiciado. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos y quizás le decimos a nuestra esposa, anda vos a la reunión, anda vos a la misa, no, anda vos a la asamblea. Y ponemos excusas, que vengo cansado, que estoy rendido. O quizás la esposa, anda vos a su esposo o a sus hijos, ¿sí? O mandamos a nuestros hijos a que vayan a representarnos. Y nosotros, mis queridos hermanos, ¿sí? Convirtiéndonos cada día más en auténticos idólatras, ¿sí? Adorando a la hamaca, adorando a la televisión, entre otras cosas. Y hemos actuado quizás como Marta, preocupados por muchas cosas materiales. Y hemos dicho, es que no tengo tiempo por mi trabajo. Yo quisiera, pero no puedo por mi trabajo. Pues ahora tienes tiempo de escuchar la palabra de Dios. Ahora tienes tiempo para poderle decir al Señor, Señor, te amo, te necesito. Mira, yo quiero que leamos en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, en el capítulo 10, del 38 al 45. San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 45. Dice la palabra de Dios: yendo de Jesús de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana de nombre María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los muchos quehaceres. En cierto momento se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me deje sola para atender? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor, la que no le será quitada. Palabra de Dios. Qué preciosa esta lectura, mis queridos hermanos. Y es que ahora yo quiero compartir con ustedes esto que es bien especial. Hace muchos años yo descubrí que para mí el Señor no era importante. Y ahora yo quiero que usted descubra este día que para usted hoy fue el último día que el Señor Jesús dejó de ser importante para sus vidas. Y quizá podrá decir: hermano Carlos, qué barbaridad está diciendo. ¿Cómo se le ocurre decir que el Señor va a dejar de ser importante? Pues sí. Hoy tiene que dejar de ser importante, mis queridos hermanos. Porque ¿sabe cuál ha sido el problema todo este tiempo atrás? Es que nosotros hemos actuado como Marta. Hemos antepuesto, sí, lo espiritual. Hemos antepuesto, lo material por lo espiritual. Hemos antepuesto nuestro trabajo, todas las cosas materiales, los quehaceres de la casa. Y que no vaya a mi reunión, que no vaya a la asamblea, que no vaya a la misa, porque tengo tantas cosas que hacer en mi casa.
Pero hoy es el momento de dejar atrás eso, mis queridos hermanos. Yo quiero que usted entienda que el Señor Jesús hoy debe de dejar de ser importante, porque importante es un huacal. Cuando nosotros decimos que es importante el Señor, lo estamos comparando con un huacal, lo estamos comparando con zapatos, lo estamos comparando con un reloj a lo mejor. Un huacal es importante porque nos sirve para poder bañarnos o poder lavar la ropa, pero puede utilizar otra cosa y no se va a morir por eso. El reloj es importante para poder ver la hora, pero yo no ando reloj y no me he muerto. No me he muerto. Los zapatos son importantes porque nos sirven para no pincharnos los pies, pero ¿cuántos andan descalzos y no se han muerto? Es más, la vista es importante para poder ver, pero ¿cuántos ciegos conocemos que están vivos, muy felices? Yo, por ejemplo, conozco a mi gran amigo, el licenciado Avelar, el licenciado Gonzalo Avelar, un gran amigo, ¿sí? Ciego de nacimiento. Es un hombre, un psicólogo tremendo, preparado. Y ahí está, ciego. Y está con vida. Y está con vida. Y los ojos son importantes, pero no se ha muerto. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que el Señor es importante, lo estamos comparando con algo que podemos vivir con ello o sin ello. Pero el Señor no debe de ser importante. A partir de ahora debe de ser necesario. ¿Y sabes qué es lo necesario? Lo mejor. El Señor Jesús le dijo a Marta, 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 tú te inquietas y te preocupas por tantas cosas. En realidad, María escogió la mejor parte, la necesaria, que no le será quitada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estaba escuchando a él. Entonces Marta estaba preocupada por lo material y María estaba preocupada por lo necesario. ¿Qué era lo necesario? Escuchar al maestro, escucharlo a él. ¿Sí? Lo que genera vida, eso es necesario. Y mira, haz esto conmigo. Yo quiero que por favor te pongas tu mano. Haz de caso que tiene pega de la más fuerte y te la pones así. ¿Sí? Tápate la nariz y la boca. Y si esa mano pasara ahí por lo menos 5 minutos, tú estarías así. Y no podrías hacer nada. ¿Qué pasaría si no te pudieras despegar la mano de la nariz y la boca? Mueres. ¿Y sabes por qué? Porque el aire no es importante. El aire es necesario porque es generador de vida. Lo mismo nuestro Dios. Él es dador de vida. Por eso Él es necesario en nuestras vidas. Y mientras no entendamos que Él es necesario y que a Él lo necesitamos y que sin Él no podemos vivir, entonces, mi querido hermano, mientras no lo entendamos, vamos a seguir teniéndolo a Él como el apagafuegos, ¿sí? Teniéndolo a Él como el bombero, que únicamente cuando lo necesitamos. Pero si has puesto la excusa que por tu trabajo, que por tu tiempo no has podido, hoy es el momento. Hoy persevera. Puedes hacerlo. Dios necesita que tú te prepares para que compartas con los demás este mensaje. Yo bendigo y glorifico a Dios por todos los que se dedican a predicar a tiempo completo. Yo no soy un predicador a tiempo completo. Y no sé cuántos mensajes logre grabar y dejarlos aquí, pues para que ustedes lo compartan. Pero sí, por ejemplo, tengo muchos amigos, entre ellos el hermano Mario Montoya, gran amigo personal de la familia, un hombre íntegro al Señor, él, su esposa, ¿sí? Íntegro al Señor, íntegros al Señor, predicadores a tiempo completo, ¿sí? Llámenlos, contáctelos, ahí aparece como hermano Mario Montoya para sus comunidades, un hombre de fe, grande, muy humilde, ¿sí? Tenemos nosotros que ser agentes, portadores de la palabra de Dios. Y es el momento de escudriñar. Es el momento de orar por los que andan predicando por diferentes lugares. Es el momento, mis queridos hermanos. Yo quisiera que ahí donde está, se ponga de pie o en actitud de oración. Y que hagamos una pequeña oración antes de despedir este tema. No se olvide de compartirlo con sus seres queridos, con sus amistades. No se olvide de darle like y de suscribirse, ¿sí? Ya tendré tiempo para poder saludar a muchos que me han escrito. Ya hay más de 80 suscriptores y de verdad muchas gracias. Vamos a seguir. Muy pronto tendremos un estudio bellísimo.
Pronto se los voy a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, eterno Padre Celestial, quiero pedirte que donde estés, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y este momento dáselo al Señor. Señor Dios Todopoderoso, hoy en este momento quiero pedirte que vengas, que te derrames, mi Señor. Hoy quiero pedirte, bendito Dios, que vengas. Dilo conmigo: Padre, te necesito en mi vida. Dilo conmigo: Señor, te necesito. Tú sabes las necesidades que tengo. Si estás pasando en este momento por necesidades, porque tu negocio es propio, porque no estás yendo a trabajar, porque no tienes ingresos, porque tus alimentos están escasos, hoy es el momento. No creas que Dios te ha abandonado. Yo quiero que escuches esta alabanza preciosa, mis queridos hermanos, en donde Dios nos habla y nos dice que nunca nos ha dejado solos. Nunca, nunca. Quizá pareciera que estás en el desierto. Quizás solo ves un par de huellas y piensas que vas caminando solo. Pero ese par de huellas que tú ves son las del Señor cargándote. Escucha lo que el Señor te dice. Escúchalo. Escúchalo, mi querido hermano. Jamás te he dejado solo. Nunca. Nunca te ha dejado solo. Recuérdalo, que en los momentos difíciles que estás pasando, los que has pasado, y en estos momentos que ahora estamos pasando, Él está con nosotros. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo. ¿Sí? Dilo conmigo: Papito Dios, hoy yo creo que tú estás conmigo. Papito Dios, hoy yo creo que tú vas a suplir mis necesidades. Pongo a mi familia, pongo mi hogar, pongo mi casa, Papito Dios, en tus manos. Suple, por favor, mis necesidades. Gracias, Padre Santo. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, mi Rey, mi Señor. Alabado y glorificado seas por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Y por eso juntos te vamos a honrar diciéndote: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dilo conmigo: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, mi querido hermano, no desmayes, sigue perseverando. Lo peor que nosotros podemos hacer en estos momentos difíciles es de dejar de perseverar. Lo peor que nosotros podemos hacer es perder nuestra fe. Ánimo. No es tiempo de perder nuestra fe. Es tiempo de orar más y de leer la palabra de Dios. Dios les bendiga.